¿Alguien tiene para decirle? No. ¿Saben qué decía el último puntito? Irrenunciable. Gracias. Igual en el grupo están mandando fotos de la filmina que estaba pasando la profe. Igual las bolillas están subidas también a la plataforma y también está todo. Sí, sigue grabando igual porque tengo miedo de poner stop y que me mande un moco, así que sigue igual todo. Hola, sí, acá estoy. Se me fue internet, perdón. Chicos, ¿alguno me deshabilitó para ser anfitrión? No, profe, solo me había habilitado a mí, ahora ya le pasé para ser anfitrión a usted. Ah, gracias, es para poder volver a pasarle el PowerPoint. Ah, bien, ahí está ya. Listo, gracias. Ahora seguimos y disculpen, saben cómo es esto. Hasta que volví a enganchar. Bueno, estábamos diciendo cuáles son las características en base a la ley de Salta y en base incluso también a la nación. Estamos diciendo que es objetiva porque, claro, o sea, acá surge la competencia, esa aptitud legal para obrar del órgano, surge en base a una norma que la va a determinar a esa aptitud en base al principio de especialidad, como les decía, la razón de ser del órgano. A su vez también tenemos que es obligatoria porque debe ser ejercida exclusivamente por el órgano que la tiene atribuida, como dice expresamente tanto la ley nacional como la de Salta. Es obligatoria. También se habla de la obligatoriedad de la competencia desde otro punto de vista. Esto es cuando el funcionario que la está ejerciendo no tiene opción de cómo va a decidir en un caso concreto. Pero acá la obligatoriedad tiene que ver con el ejercicio indelegable, improrrogable de la competencia, es decir,
que también no puede ser sustituida ni transferida, salvo que figuras excepcionales, que ya la vamos a ver, estén expresamente habilitadas. Y a su vez es irrenunciable, es decir, es indeclinable. ¿Y esto por qué? Porque está instituida en pos del interés público y está instituida por una decidir no ejercerla. Y si no quiere, pues que se vaya a su casa. ¿Por qué? Porque la competencia es, vuelvo a insistir, del órgano, no del funcionario. Ahora, ¿cómo se va a suprimir o modificar esta competencia? Se va, en virtud de un principio que se llama de paralelismo de las formas, siempre se va a modificar o sustituir por una norma de igual jerarquía que la tiene atribuida. Ustedes fíjense un ejemplo, cada vez que cambia el gobierno, siempre sale una nueva ley del gobernador, vicegobernador y de los ministerios. ¿Y eso por qué? Porque cambian los nombres, algunos ministerios pasan a ser secretarías que directamente se eliminan, o directamente cambian de nombre, pasan a otro ministerio. Entonces siempre es necesaria el dictado de una nueva ley. Y en este caso, en diciembre, salió una nueva ley del gobernador, vice y de los ministerios que ahora están en funcionamiento. Ahora, en base a cómo esta ley, ¿me escuchan ahí? Sí, profe, sí se la escucha. Sí. En base a cómo esta competencia se atribuye o se ejerce, tenemos distintos tipos de competencia o clasificación. Puede ser en razón de la materia, la competencia en razón del grado, la competencia en razón del territorio, la competencia en razón del tiempo. Vamos a ver si puedo cambiar. Ahí está, ya lo pudimos cambiar. ¿Qué es la competencia en razón de la materia? Es la que viene a definir el contenido o el objeto de las tareas propias de cada órgano. Es decir, se refiere la competencia en razón de la materia a las actividades o tareas que legítimamente un órgano puede ejercer. Como en base, vuelvo a insistir, al principio de especialidad. Por ejemplo, el Ministerio de Salud no podría definir el calendario escolar, pero sin embargo sí puede definir, por ejemplo, ahora que estamos ya con tantos meses de COVID, pueden definir cómo va a ser el calendario de vacunación cuando lleguen las nuevas vacunas para el coronavirus, ¿sí? Ahora, pero no va a poder definir el calendario escolar o cómo va a continuar las clases, o si van a seguir los chicos de 5º año, o se van los de 7º, porque ya no tiene competencia en razón de la materia. ¿Cuál es la materia? En base al principio de especialidad, es las cuestiones de salud, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la competencia en razón del grado? También se llama de tipo vertical. ¿Por qué? Porque está vinculado con el principio de jerarquía. La administración se representa como una pirámide, que ahí yo les dibujé, donde el señor de arriba, en la punta superior, es el órgano máximo del ente que se trate. Entonces, la competencia, ¿cuál es el grado? En realidad, vamos a partir de ahí. Es la posición que ocupa, ¿sí? En esos escalones, la posición que se ocupa dentro de cada escalón de esa línea jerárquica. Por lo tanto, ¿sí? Habrá
competencia en razón del grado entre superiores e inferiores que supone o que impide que un órgano inferior ejerza la competencia que le corresponde al órgano superior. Por ejemplo, los hombrecitos en el gráfico de azul no podrán ejercer la competencia a los que le corresponde a los de verde, y los de verde al de naranja. ¿Por qué? Porque hay una competencia diferente entre todos ellos. A ver, un ejemplo, un jefe de despacho, que sería en el ejemplo un hombrecito de azul, no podría ejercer la competencia del ministro del área, que sería el hombrecito más arriba, superior, de verde. Y así en cualquier ámbito de los distintos órganos. También tenemos la competencia en razón del territorio o lugar. Esto tiene que ver con la división administrativa, ¿sí?, del territorio, las circunscripciones territoriales, de donde surgen las competencias de la nación, la provincia y los municipios. Miren, esto que determina, a veces el ámbito de competencias se superponen geográficamente, pero tienen una división administrativa. Si nosotros estuviéramos en el ámbito de la universidad, ¿sí?, y hay algún tipo de incidente, la competencia sería, por ejemplo, de la federal, la Policía Federal, eventualmente podría darse de Gendarmería Nacional. Pero si están en la parada de colectivo, si en la sede central, y los atropella un colectivo de Saeta, la competencia va a ser netamente provincial. En base a esta distribución del razón del territorio lugar, les doy un ejemplo. Un policía de tránsito de Cerrillos, ¿sí?, no podría estar haciendo multas en la Plaza 9 de Julio, ni tampoco un policía de la ciudad de Salta podría estar en la Plaza de Cerrillos imponiendo multas. ¿Por qué? Porque tienen estrados, circunscripciones de actuación territoriales diferenciadas, ¿sí? O sea, por eso, en razón del territorio, el ministro de Salud de Salta no podría establecer políticas nacionales en materia incluso de educación, no podría definir estas políticas de actuación, por ejemplo, en materia de pandemia en todo el país. ¿Por qué? Porque solamente lo puede hacer en el ámbito territorial que le es propio, más allá del cual su actuación va a ser inválida. Y por último, tenemos en razón del tiempo. Esto es el lapso dentro del cual válidamente puede actuar. ¿Qué es lo que pasa? En principio, la competencia es de tipo permanente. ¿Por qué? Porque puede ser ejercida en todo momento sin ningún tipo de limitación. Sin embargo, a veces la norma atributiva de competencia establece un periodo determinado dentro del cual puede actuar. Por ejemplo, a ver, ¿saben lo que es el Tribunal de Faltas en la Municipalidad de Salta? ¿Sí o no? A ver, algunos le habrán puesto, ustedes van a ser contadores, ustedes saben que las clausuras de los comercios por infracciones a la normativa tributaria de la comuna se ven en el Tribunal de Faltas. El tribunal, lo mismo si tienen alguna infracción de tránsito. Todas esas infracciones van al Tribunal de Faltas, que van revisando los descargos y van decidiendo, ¿sí?, sobre la legalidad de esas actuaciones administrativas. Este Tribunal de Faltas actúa por salas que tienen un determinado periodo de actuación, vencido el cual entra en funcionamiento la sala siguiente, vencido el cual entra en funcionamiento la siguiente, y así de manera sucesiva, y ellos van a entender
en todas las causas que entren durante ese periodo hasta la finalización, es lógico. Entonces, esto sería una competencia en razón del tiempo de tipo temporaria. Lo mismo puede ser en el caso del vicegobernador, cuando en ausencia del titular del Poder Ejecutivo está ocupando las funciones de manera transitoria. Entonces, el vicegobernador actúa como gobernador hasta tanto regrese el gobernador de su viaje a la provincia de Buenos Aires. Cuando regresó, ya su actuación como tal, como gobernador, pasa a ser inválida. Tiene como un plazo de vencimiento, ¿se entiende? Pero también puede ser de tipo accidental, es decir, estamos hablando de una competencia que es ocasional, ¿sí? Que puede ser ejercida por cualquier incluso persona. Por ejemplo, pensemos la policía que atiende un parto en un patrullero. No podemos pensar que en virtud del principio de especialidad del órgano policial, que es de seguridad, su función sea la de atender partos dentro de un patrullero. O sea, lo sumo será un médico dentro de una ambulancia, pero no en un patrullero. Pero ahí está ejerciendo una competencia de tipo accidental, ¿sí? Lo mismo que el docente que le presta primeros auxilios a un chico que se accidenta en una escuela mientras llegan los primeros auxilios, ¿sí? Mientras llega la ambulancia con el seguro contratado. No podemos pensar que haga sus propias funciones de un docente, prestar los primeros auxilios en caso de un accidente, pero sin embargo ocasionalmente lo presta. También se habla de un típico ejemplo es cuando se detiene en flagrante delito a una persona. Ustedes saben, por ejemplo, que nosotros estamos habilitados si, por ejemplo, ustedes están en la vía pública y ven que a alguien le roban la cartera, ven un motochorro, lo asaltan, ustedes como ven ese flagrante delito, estamos habilitados, por ejemplo, a ponerle un pie, ¿sí? Que se caiga y nos sentamos encima y llamamos al 911. Ahí seríamos los ciudadanos que estamos ejerciendo una competencia de tipo accidental, ¿de qué orden? Y de orden de seguridad, ¿sí? Hasta tanto llega la policía. Fíjense que esto está habilitado por la Constitución, tanto nacional como de la provincia de Salta. Fíjense qué dice el artículo 19, la primera parte, porque es muy largo, de la provincia de Salta. La libertad personal es inviolable y nadie puede ser detenido sin orden de autoridad policial, obvio. Entonces, ¿nosotros qué hacemos sentados arriba del motochorro? O sea, estamos realmente alterando la libertad personal de alguien. Puede ser un delincuente, pero es alterar la libertad personal. No somos autoridad judicial. Pero dice, salvo en caso de flagrante. ¿Se lo volvió a cortar el internet a la profe? Eso parece. Parece que sí. No se le escucha, profe. Pero ahora Está sí silenciado. A mí me aparece conectado. Hola, hola, ¿ahí me escucha? Ahora sí, profe. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Sí, profe, sí Ok. se le escucha. Ahora sí, Perdón, profe. perdón. Ok, bueno, seguimos. Entonces, ahora, este tipo de competencia, ¿sí?
dijimos que una de las características de la competencia es que era improrrogable, que no podía sustituirse ni transferirse salvo una autorización normativa especial. Sin embargo, tenemos tres figuras muy importantes que van a excepcionar a esta característica, a este principio de la improrrogabilidad. Una de esas es la delegación, ¿sí? ¿Se me escucha? Sí, profe, pero no se ven las filminas. A ver, ahí está. ¿Ahí las pueden ver? ¿Las pueden ver a las filminas? No, profe. No, profe. No, profe, tampoco la vemos a usted. A ver, espérenme un segundito. ¿Ahí las pueden ver? No, profe. Bueno, vamos a ver cuál es el inconveniente. Yo soy muy perro en esto. Pero bueno. A ver si puedo. O si no, puedes compartir el archivo por el chat y lo descargamos todos y vamos viendo de ahí. A ver, espérenme un segundito. ¿No pueden ver las filminas? Aguántenme un segundito. Ahí se ve, ¿Ahí la profe, la pueden ver? encuesta. Ay, bueno, listo. Ok. A ver, ¿qué es la delegación? La delegación es una técnica jurídica que viene a excepcionar, como les decía, el principio de la improrrogabilidad. Acá de lo que estamos hablando es de una delegación administrativa, no una delegación legislativa, ¿sí? Que está prevista en la Constitución para una delegación que hace el poder legislativo en el Ejecutivo. Estamos hablando de una delegación administrativa, esto es interorgánica. ¿Cuándo va a haber delegación? Esto está muy chulo explicado en la Ley de Procedimientos de Salta, está prevista en los artículos 7 a 11, y en la Ley Nacional está mencionada en el artículo 3, pero tiene mucho más detalle la Ley Provincial, entonces por favor estudien la ley. ¿Qué hay en la delegación? Parte la Ley de Salta de considerar que el ejercicio de la competencia es delegable, salvo norma expresa en concreto. ¿En qué consiste la delegación? Hay una decisión del órgano superior que encomienda al inferior el cumplimiento de ciertas funciones que el ordenamiento jurídico le atribuyó como propios. ¿Por qué? Porque acá hay un desprendimiento y transferencia total o parcial de funciones. Pero ¿de quién es la competencia? La competencia es del órgano superior, que no se trata de que le encomienda determinada tarea, no, sino que se saca parte o todo de esa competencia que le atribuyó una norma y se la da al órgano inferior. Sin embargo, tenemos que tener presente que el órgano superior retiene la titularidad de la competencia, por lo tanto, en cualquier momento puede decidir, no me conviene que el órgano inferior la siga ejecutando esta competencia, puede retomarla
o incluso podría darle a otro órgano inferior esta competencia que es de él. Sin embargo, pese a ser de él no es responsable por el ejercicio de esa competencia por parte del inferior. Él va a ser, o sea, el órgano inferior va a ser el responsable ante el mismo órgano y frente a los administrados por el ejercicio de esta competencia, y el órgano superior siempre va a tener sobre él unas facultades de control. Ahora, ¿cómo se tiene que hacer esta delegación? La delegación tiene que ser siempre en forma expresa. Tiene que haber un acto que establezca con claridad, con precisión, cuáles son las facultades, que van a comprender esa delegación, cuáles son las tareas, los deberes que tienen que cumplir el órgano inferior, y a su vez tienen que publicarse. ¿Para qué? Para que los administrados puedan tomar conocimiento de esa delegación. Como bueno, acá lamentablemente no tengo pizarrón, le hice un pequeño dibujito. ¿Se ve el dibujito? Más atrás. Donde está la figura del delegante y del delegado. ¿Se ve? ¿Cuál es el Subo órgano? un poquito, profe. ¿Ahí? ¿Se ve? Sí. Bueno, no sé, sácale una foto aunque sea, porque esto es muy importante, porque hay un órgano superior que es el titular de la competencia, pero sin embargo no va a ser el responsable por su ejercicio, salvo que decida reasumirla. Yo sé que ustedes dibujan mejor que yo, no me lo digan, pero bueno, yo sé. Pero Profe, disculpe la molestia. sí. ¿Podría mostrar el dibujito otra vez? Sí, claro. A ver, ¿ahí se ve? Sí. Sí, Está sí, se ve hermoso ese perfecto. dibujito, profe. Bueno, ustedes sabrán disculparme, pero no sé muy bien el dibujo. Bueno, yo sé que es difícil entenderlo, pero después vamos a hacer ejercicios el miércoles para que puedan tomar contacto con esta figura que en su profesión van a ver que se aplica y muy constantemente. Pero, ojo al piojo, que la ley de Salta dice que hay determinadas materias que no se pueden delegar y están previstas en el artículo 8. ¿Cuáles son? La facultad de establecer, de dictar disposiciones de carácter reglamentario que establezcan obligaciones hacia los administrados, tampoco las atribuciones privativas y esencialmente inherentes al carácter político de una competencia. Por ejemplo, la facultad del gobernador de establecer el calendario electoral en un periodo cuando van a hacer elecciones, ¿sí? Esa es una facultad política que no la puede delegar. Y tampoco se pueden delegar las facultades delegadas, es decir, no se puede subdelegar. Ahora bien, vamos a la otra figura, el otro mecanismo que es la vocación. La vocación no es de una contracara de la delegación. Parece que lo fuera, pero no lo es. Dijimos, en la delegación, el órgano superior decide sacarse, ¿sí?, una parte o toda la competencia que el ordenamiento le atribuyó a él y se la da al órgano inferior. En la vocación, ¿sí?, el órgano superior lo que decide es actuar como un efecto sopapa, es decir, decide intervenir, entender y decidir en un asunto que le corresponde a la competencia del órgano inferior. Como le digo, efecto sopapa, viene el órgano superior, ¡chup!, le saca, por decirle mal, le roba un asunto, entienden ese asunto, lo decide y se lo devuelve, pero no le saca la competencia. Por eso se dice que es una técnica para intervenir en determinadas actuaciones administrativas y decidir en asuntos concretos. ¿Qué le saca? Un asunto. ¿Le modifica la competencia? No.
La competencia sigue estando a cargo del inferior, nada más que le sacó este expediente. ¿Por qué? Porque por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, decide intervenir específicamente en un asunto. Ahí, ojo al piojo, la responsabilidad de quién va a ser por ese asunto. Al inferior se la sacaron. Entonces, el inferior va a seguir siendo responsable por el ejercicio de la competencia de todos los asuntos por los que viene entendiendo. Pero respecto de ese uniquito que se lo quitaron por avocación, va a ser responsable el órgano superior. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Entonces, Profe, acá, sí. sería entonces como que, o sea, póngale, ¿no? El órgano superior puede delegar su, ay, ¿cómo es? Su Competencia. Sí, exacto. Y puede delegar, pero póngale que si él dice, bueno, saca una partecita de ahí, y eso sería la vocación de tomar decisión sobre una partecita de lo que ya había delegado anteriormente. De lo que delegó, sí, esa es una facultad, porque acá esta figura de la delegación y la avocación siempre se da respecto de órganos que van a estar vinculados por un poder jerárquico, que ya lo vamos a ver. Entonces, puede un órgano superior, vamos a la primera figura de la delegación, el órgano superior decidió delegar, desprenderse y pasar parte de su competencia a un órgano inferior, sí. Entonces, pero resulta que le interesa un expediente, por X razón. Le interesa conocer y decidir en esa causa, en ese trámite. ¿Puede abocarse? Puede abocarse. Y eso está previsto en el artículo 12 de la ley. Miren, también puede el delegante abocarse al conocimiento y decisión de cualquier asunto concreto que corresponde al delegado, acuérdense del dibujito, en virtud de la delegación. Pero puede darse el caso, ¿sí?, que el órgano superior no delegó nada, ¿sí? No delegó nada. Nos vamos del artículo 12. Pero sí le interesa un asunto que es de competencia del órgano inferior. Entonces puede, ¿sí?, tomarle ese asunto en la medida que la vocación no esté prohibida, puede intervenir en esa actuación administrativa, se lleva el expediente, conoce, decide y le devuelve la actuación. Puede haber habido antes una delegación, pero puede que no. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Acá siempre va a haber un control jerárquico en la actuación. Y miren, esto está previsto en los artículos, ahí le puse en las filminas, está en el 2, en el 12, en el infine de la ley de Salta, en el 3 de la ley nacional y en el 2 de la reglamentación. Y bueno, entonces, acá en la sustitución, digamos que el órgano no hace una modificación de la competencia, sino que decide en la sustitución, decide entregársela a un órgano diferente. Hay un superior, digamos, hay un superior común a dos órganos que dispone la transferencia de competencias de uno u otro en procedimientos concretos cuando lo considera más conveniente por razones de servicio, salvo, vuelvo a insistir, que una norma lo prohíba. No hay una modificación de la competencia, sino un cambio, digamos, del órgano inferior que la viene a cumplir a esa competencia. Entonces, un órgano superior respecto de dos inferiores, y ese órgano superior es la que decide el cambio, ¿sí? Pero puede darse incluso a veces por una ausencia temporal o porque es más conveniente en determinado procedimiento.
Vamos a seguir. Vamos a seguir con la segunda pata, perdón, de esta organización administrativa, que es la jerarquía. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Pueden verla? ¿Qué es la jerarquía? A ver, no se concibe, no se entiende que ninguna organización sea eficiente donde, todos tengan un mismo rango, donde todos sean caciques y no haya ningún indio. ¿Por qué? Porque lógico, no va a haber quienes den directivas y unos estén obligados a obedecer. Por eso es esencial este principio para cualquier tipo de organización eficiente. ¿De qué se trata? Se trata de una relación jurídica interna entre órganos de un mismo ente, que van a estar vinculados por relaciones de supremacía y subordinación. ¿Por qué? Porque lo que apunta a la jerarquía es que estos vínculos tiendan a lograr, a conseguir una sistematización y una unidad de acción sobre la base del principio de división de las tareas. Entonces, por eso es fundamental, como le decía, para toda organización de un mismo, estamos hablando de órganos que integran un mismo ente. Está prevista la jerarquía como principio aplicable en los artículos, fíjense, de la Ley de Salta 13 a 15. ¿Sobre qué se basa? Se basa fundamentalmente, si bien es una relación jurídica interna, se basa en dos figuras que son típicas de toda organización, que es la línea jerárquica y el grado. Como les explicaba, cuando hablábamos de la competencia en razón del grado, el grado es la ubicación, la posición que ocupa cada órgano dentro de la línea jerárquica. La línea jerárquica es esa escalera que vemos en el gráfico, que es el conjunto de órganos en sentido vertical. Por lo tanto, va a haber un poder jerárquico cuando exista una igualdad de competencia en razón de la materia. La escalera va a representar una igualdad de competencia en razón de la materia y una distinta competencia en razón del grado entre superior e inferior. Por decirle, pensemos que esa escalera representa toda la cartera educativa, el Ministerio de Educación. ¿Quién va a estar en la cúspide? Bueno, en la cúspide va a estar el gobernador. ¿Quién lo va a seguir? El ministro del área. Pero después, en cada uno de los escalones, va a haber grados diferentes, con órganos que todos van a integrar, tienen la misma competencia en razón de la materia, educación. Sin embargo, cada grada sí va a representar una posición diferente que va a determinar ese poder jerárquico, en el caso en particular en materia educativa. ¿Por qué? Porque es importante esta identidad de competencia en razón de la materia, porque el ministro de Educación será tan ministro como el de Salud, pero sin embargo no le puede dar instrucciones ni órdenes sobre cómo actuar. Y acá vamos a ver en qué consiste este poder jerárquico. Consiste fundamentalmente en el poder de mando, de conducción, de darles directivas a los órganos inferiores para que sepan dónde van, cuál es la política a seguir, los objetivos y las metas que se tienen que cumplir. ¿Ok? Eso supone el poder de dar órdenes, instrucciones, dictar reglamentos internos, poder adoptar medidas como la delegación, la vocación, pero también ejercer el control y la vigilancia de cómo están cumpliendo todos las funciones de las cuales tenemos una cabeza común y una identidad de competencia en razón de la materia.
Fíjense qué es lo que dice el artículo 13 de la Ley de Salta, que el poder jerárquico implica la potestad de mando que se exterioriza mediante órdenes generales o particulares para dirigir la actividad de los inferiores. A su vez importa la facultad de delegación y avocación conforme al artículo 7 y siguientes de esta ley. Se presume siempre dentro de la organización centralizada, excluyéndose solo ante norma expresa en contrario, y abarca toda la actividad de los órganos dependientes, y se refiere tanto a la legitimidad como a la oportunidad o conveniencia de la misma. Es decir, que este control, este poder de mando y conducción, es de amplio espectro, así como si fuera un antibiótico que es de amplio espectro. En el caso de los órganos centralizados, los desconcentrados y en la delegación, este control siempre va a ser completo. Se va a mirar tanto la legitimidad, o va a comprender, mejor dicho, tanto la legitimidad de la actuación de todos como la oportunidad, mérito y conveniencia de todos ellos. Ahora, ¿cuándo funciona? Como les decía, funciona más allá de que yo sé que les va a resultar un poquito complicado ahora entenderlo. Esta es una bolilla que ustedes, una vez que se la termine de explicar, ustedes tienen que volver atrás, ¿sí? Para volver a entenderla, porque estos son nuevos conceptos que ya los vamos a desarrollar, ya los voy a explicar. Mientras tanto, tengan en cuenta esto, que funciona según el artículo 13 cuando hay organización centralizada, desconcentrada, esto es, salvo cuando la competencia del órgano inferior esté expresamente atribuida por una ley, y también cuando se trata de resolver asuntos concretos que son inherentes a las atribuciones desconcentradas, y cuando hay delegación. Sin embargo, no va a haber esta potestad jerárquica, no va a haber en el caso de entidades descentralizadas, porque acá no hay poder jerárquico, sino lo que se llama es un control de tutela, salvo que ejerce el Poder Ejecutivo respecto de estos órganos descentralizados, salvo que el Poder Ejecutivo le hubiese delegado en estos órganos el ejercicio de determinadas competencias. En este caso, respecto de esa competencia específica, puede haber un control jerárquico, pero no así en el resto de la actividad. Como les digo, cuando terminemos la bolilla, ustedes van a volver sobre el tema y van a entender por qué no hay poder jerárquico en el caso de la organización descentralizada. Ténganlo ahí presente y después vamos a avanzar. Ahora, la supremacía es indudable que supone la obediencia, que es la subordinación. Esto es el deber de cumplir con las órdenes que se me impartan. Y esto lo dice expresamente el artículo 16 de la Ley de Salta. Sin embargo, establece límites a ese deber de obediencia, porque dice el artículo 16, todos los agentes estatales deben obediencia a sus superiores con las limitaciones que esta sección establece. ¿Cuáles son las limitaciones? Primero, los órganos consultivos, los de control y los que realizan funciones estrictamente técnicas no están sujetos a subordinación en cuanto a sus atribuciones como tales, pero sí en los demás aspectos de su actividad. Y acá vamos, ¿cuáles son los órganos consultivos? Son los que dictaminan, son los órganos
que pueden ser el área contable, los abogados, pueden ser arquitectos, ingenieros, son los que dictaminan, los que asesoran a quienes tienen lo que se llama la función activa, es decir, aquellos que van a decidir. Entonces, podría decirle, no sé, un ministro al órgano que tiene que dictaminar, che, cuadrame el dictamen en este sentido para que yo decida. No, ese es un límite al deber de obediencia. ¿Por qué? Porque este órgano consultivo tiene que expedirse conforme su ciencia, su mejor saber y entender. Para eso es técnico. Lo mismo los órganos de control, que solamente tienen que obedecer a los órganos superiores de su propia organización. Por ejemplo, pensemos en la sindicatura, en las auditorías, ¿sí? Tampoco puede darles instrucciones de cómo proceder. Y también aquellos que cumplen funciones estrictamente técnicas. Por ejemplo, pensemos en la libertad de cátedra. Sin embargo, los docentes, si bien tenemos libertad de cátedra, sí tenemos que estar sujetos a otros aspectos reglados de la actividad sobre el cual se ejerce un control jerárquico, un poder jerárquico, ¿sí? Entonces nosotros nos podrán decir a qué hora tenemos las clases, cuándo tenemos que tomar exámenes. Sin embargo, no nos podrán ejercer un poder jerárquico, como les digo, respecto de cómo dictar la clase en particular. Y otro aspecto, otro límite que establece el artículo 16 es algo muy importante que no está ni siquiera mencionado en la ley nacional, y es frente a las órdenes manifiestamente ilegítimas en su orden o su contenido. ¿Y qué establece la norma? Que los agentes tienen el deber, el derecho y el deber de desobedecer este tipo de órdenes. ¿Por qué? Porque no los va a exonerar de responsabilidad. Y esto es muy importante, ¿no? Entonces, siempre piensen, este principio de subordinación que presupone la obediencia no es absoluto, tiene sus límites. Eso para que cuando ustedes sean los jefes puedan tener en cuenta este tipo de cuestiones. Ahora, vamos a recapitular un poquitito porque encima que tuvimos tantas interrupciones que les pido 1000 disculpas. Dijimos entonces que la organización administrativa se basaba en 4 patas o principios fundamentales que vienen a conformar una gran mesa de actuación, que es la competencia, la jerarquía, la centralización y la descentralización. Ya vimos nosotros todo lo que es competencia y lo que es la jerarquía. Ahora vamos a ver el resto de las actividades, la centralización, descentralización y desconcentración, que también menciona específicamente nuestra Constitución provincial. ¿Qué quiere decir centralizar? Centralizar específicamente significa... ¿Profe, puede volver a la filmina anterior? Sí. A ver, espérenme. Ahí. Este era como un repasito, ¿sí? Vamos a ver las otras patas. Sí, vamos a ver entonces las otras patas de la mesa. Como le decía, ¿qué significa acá centralizar? Centralizar ante todo significa reunir varias cosas en un centro común. Lo que se reúne en el caso de la administración centralizada son actividades administrativas. Estas actividades administrativas van a ser absorbidas por él o los órganos centrales que van a actuar como una suerte de coordinadores de toda la actividad estatal. Acá él o los órganos centrales van a ser como una suerte de fuerza centrípeta que absorbe, chupa para sí estas facultades de decisión. Por lo tanto, los órganos que integran la administración centralizada no tienen personalidad jurídica, ¿sí? Tienen que tener esto muy en cuenta.
estos van a actuar siempre bajo una estricta relación de supremacía, de subordinación, con gran presencia de poder jerárquico, y consecuentemente no van a tener una libertad de acción, una facultad de decisión, no tienen libertad de movimiento, porque todos van a estar dependiendo de lo que decidan las autoridades centrales. Por ejemplo, pensemos en la Secretaría General de la Gobernación, Ministerio de Educación, de Salud, ¿sí? Forman parte de la administración central. Por lo tanto, tienen una estricta aplicación del principio de jerarquía, ¿sí? De la subordinación de la que hablábamos hace ratito. Ahora, ¿cuál es la otra pata de la mesa? Es la descentralización. Y acá también volvemos a la ley de Salta. Es muy importante, porque el artículo está prevista en el artículo 18 y siguientes de la ley. ¿Y qué dice? Que hay descentralización cuando el ordenamiento jurídico confiere atribuciones en forma regular y permanente a entidades que están dotadas de personalidad jurídica y que actúan en nombre propio, pero bajo el control del Poder Ejecutivo. Acá estamos hablando de un satélite. Pensemos la Tierra y la Luna, ¿sí? La administración centralizada, ¿sí? Es la Tierra. Y en forma independiente tenemos una Luna, que son los órganos desconcentrados. Esos órganos descentralizados, que según el artículo 61, recuerdan que se los leí al principio de la clase, van a ser creados por ley, ¿sí? Esto hay una norma, una ley, que le va a dar atribuciones a este satélite, a mi lunita, que va a actuar en forma independiente de la administración central. Por eso acá se dice que la actividad administrativa es realizada de manera indirecta por un ente que está separado y es diferente de la administración central, que va a expresar su voluntad de manera distinta de la administración central. Por eso es que, además de tener personalidad jurídica, actúan en nombre y por cuentas propias, tienen órganos propios, tienen patrimonio propio, que sí, obvio, es estatal, pero es propio del órgano descentralizado, tienen capacidad para administrarse y todas estas características le dan una libertad de acción y de decisión al órgano. Estos están sujetos al control de legitimidad del Poder Ejecutivo y no hay jerarquía, salvo, como les decía, si el Ejecutivo decidió delegarles alguna función especial. Entonces, respecto de ese marquito de competencia que le dio el Poder Ejecutivo, puede ejercer el poder jerárquico. ¿Esto qué quiere decir? Que el Poder Ejecutivo no le va a poder decir al órgano, ¿sí?, cómo actuar específicamente. Sin embargo, va a ejercer un control de la legitimidad de su actuación. Esto tiene mucha incidencia cuando vean los recursos administrativos, porque respecto de este control que hace el Poder Ejecutivo de los actos dictados por los entes descentralizados, cuando se plantea un recurso contra un acto emitido por la máxima autoridad de este tipo de órganos, el Ejecutivo va a controlar la legitimidad, pero no la oportunidad, mérito, conveniencia de lo decidido. A diferencia de los otros recursos, donde la revisión es completa. Por eso se dice que acá solamente hay un control de tutela. Pero ¿qué puede hacer el Ejecutivo? Pues puede dar, según el artículo 18, puede darle instrucciones generales, puede llegar en algunos casos a designar las autoridades del órgano, cuando, salvo una instrucción, una disposición expresa, puede entender en las denuncias, en sus recursos,
y puede incluso realizar investigaciones administrativas e intervenir a este tipo de órganos cuando existen graves irregularidades institucionales. El artículo 20 y siguientes está regulando cómo puede intervenir, bajo qué condiciones puede intervenir el Poder Ejecutivo a estos entes descentralizados. Pero ustedes siempre tengan presente que el ordenamiento le va a dar facultades y competencias específicas a estos satélites de la administración central, que van a actuar todo en conjunto, o sea, pero va a estar desprendido, diferenciado de la administración central. Ejemplos de este tipo de entes descentralizados: tenemos el ente regulador de los servicios públicos, tenemos el IPS, es un ente descentralizado, tenemos la dirección de vialidad de la provincia, ¿sí? ¿Qué más tenemos? El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, bueno, todos estos, Aguas de Salta también, todos estos órganos van a actuar como satélites con una función específica. Y vamos a la otra partecita, como un tipo especial de descentralización, que es la desconcentración. En este caso, ¿qué dice el artículo 17 de la Ley de Salta? Que hay desconcentración cuando el ordenamiento jurídico confiere en forma regular y permanente atribuciones ya a órganos que carecen de personalidad jurídica. Sin embargo, son órganos inferiores dentro de una misma organización o ente estatal. Acá el órgano desconcentrado, ¿sí?, está jerárquicamente subordinado a las autoridades superiores del organismo o ente estatal. Acá, como le digo, el ordenamiento les confiere atribuciones muy fuertes. Por lo tanto, ojo, el superior, si bien tiene un gran poder jerárquico, no le puede dar instrucciones a los órganos inferiores sobre cómo cumplir las funciones específicas de este tipo de órganos, que pueden ser, por ejemplo, la Dirección General de Rentas, la Policía de la Provincia, el Servicio Penitenciario, la Dirección de Inmuebles, el INDEC. Todos se tratan de entes desconcentrados que, si bien no tienen personalidad jurídica propia ni un patrimonio propio, ¿sí?, cuentan con ciertos poderes de iniciativa y decisión, porque hay un orden, o sea, hay una ley que va a establecer de manera expresa cuáles son sus atribuciones y sus competencias. Por eso, fíjense que el artículo 14 dice que los órganos, los superiores jerárquicos de los órganos desconcentrados, tienen sobre estos todas las atribuciones inherentes al poder jerárquico, salvo dar órdenes particulares de cómo resolver un asunto concreto de los que pertenecen a las atribuciones desconcentradas. Entonces, por ejemplo, el órgano superior, de rentas, el ministro de Economía, no podría dar instrucciones específicas sobre cómo resolver el asunto que está a cargo de la Dirección de Rentas y que pertenece a esa atribución concreta y específica del órgano. A su vez, dice que es admisible la vocación, la figura de la vocación, en la desconcentración, excepto, salvo, cuando la competencia del órgano desconcentrado ha sido expresamente atribuida por ley. Entonces, ojo, si la competencia del órgano es por ley, el órgano superior no se puede meter en la vocación, no puede decidir robarse ese expediente para decidirlo y devolverlo. ¿Estamos? Entonces acá tenemos límites en cuanto a la aplicación. Por eso yo les puse que en principio están jerárquicamente subordinados. Hay una gran subordinación que es el principio general, salvo la vocación cuando la competencia es por ley y cómo resolver un asunto específico de la competencia del ente desconcentrado.
Ahora, la bolilla, ¿qué más habla? Está prevista las facultades regladas y las facultades discrecionales. ¿Qué son las facultades regladas? Las facultades regladas, se habla de las facultades regladas cuando existe una norma jurídica que va a predeterminar en el asunto la forma concreta en que el órgano tiene que resolver. Esto es, va a establecer de antemano qué es lo que corresponde hacer en determinado asunto. Por ejemplo, si te consideramos para sacar el carnet de conducir, una vez que nos presentamos, ¿sí? con el DNI, hicimos el curso, lo aprobamos, rendimos, presentamos la foto carnet y el funcionario en ese caso, ¿qué es lo que tiene que hacer? No tiene alternativa para decidir otra cosa que no sea entregar o no entregar el carnet en el supuesto caso que nosotros, por ejemplo, no hubiésemos pasado la instancia anterior, que es aprobar el curso que exige la municipalidad. O cuando, por ejemplo, se pretende acceder a un beneficio jubilatorio o de pensión y se cumple todos los requisitos. Pues en ese caso, la norma me va a establecer cuál es la conducta que el funcionario tiene que hacer, otorgar el beneficio jubilatorio. No podría decir, no te entrego el carnet de conducir porque salí muy fiero en la foto. No puede. O sea, si cumplió, si trajo la foto, aunque salga con cara de chancho, pues si aprobó el curso y completó toda la documentación, tiene que entregarle el carnet. Distinto el caso cuando no lo hizo. Acá entonces venimos a establecer que la normativa me va a establecer, por ejemplo, cuáles son las funciones, los deberes, las obligaciones y los derechos que tienen los empleados públicos a través del estatuto específico. El estatuto del docente, el estatuto del personal de la salud, el estatuto del empleado público municipal, provincial, ¿sí? Va a establecer cuáles son los deberes, cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos, ¿sí? Y eventualmente cuáles pueden ser las sanciones que puede tener por incumplir con sus deberes. Entonces, frente a determinada conducta, puede establecer la procedencia o no de una sanción. Pero también se habla de las llamadas facultades discrecionales. ¿Qué es lo que pasa? No es posible que el ordenamiento realmente pueda establecer qué es lo que hay que hacer en todo y absolutamente todos los supuestos. Por eso, muchas veces el ordenamiento le va a facilitar la posibilidad de actuación del órgano, dándole cierta libertad para elegir, tomar una conducta, seguir determinada posición, para hacer una cosa de uno u otro modo, o bien directamente ni siquiera hacerla. Por ejemplo, pensemos en un empleado, un docente, ¿sí? O un empleado de la salud. Un empleado de la salud cuya actividad va a estar regulada por el estatuto del personal respectivo. Ese estatuto establece cuáles son sus deberes, las obligaciones que les corresponden y cuáles podrían llegar a ser las sanciones por incumplir esas obligaciones. Esa sería la facultad, la parte reglada de la relación de empleo público. Sin embargo, cuando frente a determinada inconducta de la gente se decide o corresponde la apertura de un sumario para investigar su conducta, el ordenamiento puede establecer que frente a esa inconducta, por ejemplo, inasistencias injustificadas, corresponda
una sanción de 5 a 10 días de suspensión. Fíjense cómo introduce la discrecionalidad del órgano que tiene que decidir. Suspensión entre 5 a 10 días, 5 un mínimo, ¿sí? Un piso, y 10 un máximo. Entonces, ¿qué le da el ordenamiento? La norma habilita a quien debe decidir sobre aplicar o no una sanción, que podrá hacer, le podrá aplicar podrá suspenderlo por 7 días, supongamos, pero no suspenderlo por 15, porque ya se escapa de la parte reglada. Pero él valorará todo el contexto en base al cual puede tomar una u otra decisión, un curso de acción o no, porque a ver, también puede ser que como resultado de la investigación surja que no tenía culpa alguna, o sea, en las inasistencias injustificadas. Podrá decir, bueno, tuvo COVID, estuvo 15 días aislado y se le cortó el celular por falta de pago. Entonces resulta de que ya no hay inasistencias injustificadas, sino que pasaron a estar justificadas y por lo tanto no hay un deber incumplido que sea susceptible de ser sancionado. Entonces esta es la posibilidad, la facultad, el balancear que le permite tomar la mejor decisión posible en base a los hechos que estuvieran probados. ¿Qué es lo que pasa? En realidad, no podemos decir que absolutamente una parte de toda la administración, la actividad administrativa constituya el ejercicio de facultades regladas o discrecionales. En toda actuación hay parte discrecional y hay parte que es reglada. Lo que pasa que al momento de controlar, fundamentalmente, si esa actividad tiene que ir a juicio, va a ser diferente. La mirada del juez del aspecto reglado de la actividad va a ser integral, porque se va a controlar tanto la legitimidad en base a la norma que establezca esa parte reglada, como la oportunidad de lo decidido. Ojo, también sin reemplazar la voluntad de la administración. Ustedes siempre piensen que los jueces deciden, pero no administran ni legislan. Como decía el profesor Cecil. Y sin embargo, cuando tenga que analizar a ver cómo se ejecutaron esas facultades discrecionales, la óptica va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a analizar? Va a analizar si estos límites a la discrecionalidad no fueron violados. ¿Y cuáles son? Fundamentalmente son 3, estamos hablando: la razonabilidad, la no desviación de poder y la buena fe. ¿Qué es la razonabilidad? ¿Qué va a analizar en primer lugar? La proporcionalidad entre los medios elegidos y el fin perseguido por la norma. Va a analizar si realmente verificar de que se den los extremos de hecho y de derecho que se tuvieron en cuenta para decidir, o que no se han acreditado los hechos que se invocan. Por eso es fundamental la motivación de los actos administrativos, que ustedes ya lo van a ver en la clase de la próxima semana. Apunta a esto porque la forma de controlar el aspecto, la discrecionalidad, ese ámbito discrecional, tiene que ver con los fundamentos que se expongan y que se explique por qué se arribó a determinada decisión y no a otra. ¿Por qué se optó por A y no por B o C? Y no 5, que es el mínimo, si se tiene en cuenta que, por ejemplo, ese empleado administrativo no tiene antecedentes, ¿sí? Por eso es fundamental la explicación de por qué se arriba a determinada decisión, la motivación, un objeto a considerar, la razonabilidad, proporcionalidad
de la medida que se adoptó. El otro principio límite a la discrecionalidad es la no desviación de poder. ¿Cuándo se verifica? Cuando el funcionario actuó con una finalidad no querida por la ley o inspirado en una finalidad tipo personal. Este también es un elemento, la finalidad, que tiene que controlarse en el tema de la emisión de los actos administrativos. Y también, como les digo, la buena fe, que se acredita por la inexistencia, se va a verificar que no se hayan utilizado artimañas, artilugios para inducir engaño o error a los administrados. Entonces, el juez, cuando tenga que revisar los actos, va a ver fundamentalmente si estos límites han sido o no vulnerados. Ahora, ¿tienen alguna pregunta? Para que podamos, que les haya quedado alguna duda. ¿Alguna duda? Algo que quieran ver, porque igual de todas maneras nosotros vamos a trabajar con el práctico, ¿sí? Que está previsto para la bolilla en la próxima clase, que va a ser el miércoles. Vamos a revisar todos estos conceptos, bájenlo al práctico que está en la plataforma y vamos a trabajar y vamos a ver cómo esto piensa a volcarse en la práctica. ¿Sí? ¿Alguna consulta que quieran hacer? ¿Profe? Sí. Me quedó una duda en la delegación, la responsabilidad, ¿cómo era? En la delegación, como si bien el órgano superior va a conservar la titularidad de la competencia porque se la dio el ordenamiento jurídico, ¿sí? Cuando él delega, esa responsabilidad va a pasar a ser plena del delegado, del órgano inferior. El órgano inferior, que es al que le otorgan esa competencia, el órgano superior, para que cumpla, que puede ser todo o parte de la competencia del órgano superior, va a responder ante el ente y ante los administrados. Y ese órgano superior también va a entender en los recursos administrativos que se planteen contra las decisiones del órgano inferior. Por eso les decía que esa era una de las diferencias con la vocación, que si bien en la vocación la competencia sigue manteniéndose en el órgano inferior y el órgano superior solamente se lleva una cuestión, un asunto concreto para entender en ese caso, como se la llevó el superior en la vocación, la competencia de ese asunto, él deja de tener responsabilidad respecto de ese asunto, pero mantiene en todo lo demás, porque sigue manteniendo la competencia. En cambio acá en la delegación, como hay un desprendimiento y una transferencia de competencias, de un bloque de competencias que se va, que se desliza, se desplaza del superior al inferior, es el inferior el responsable por el ejercicio y su cumplimiento. Claro, pero a mí me surgía la duda si es que el delegante también sería el responsable de controlar. Es que el control, por eso ejerce el poder jerárquico. Ese control lo va a hacer ya en materia recursiva. Por eso. Entonces, ahí va a tener la responsabilidad por el ejercicio de su materia desde el punto de vista de el cumplimiento de la revisión recursiva de los actos que se dicten. Fíjese, está en el artículo 11, si mal no recuerdo, en el 10 de la ley. El delegante es el órgano superior y el delegado es el órgano inferior. Entonces, el delegado es personalmente responsable por el ejercicio de la competencia transferida, tanto frente al ente estatal como a los administrados. Sus actos son siempre impugnables, conforme las disposiciones de esta ley ante el delegante. Entonces,
cuando podría imputarse responsabilidad al órgano superior, que es el delegante, que no ejerza, supongamos, este poder de revisión o poder deber de revisión cuando se planteen recursos que cuestionen, ¿sí?, los actos dictados por el órgano inferior. Ahí podría haber responsabilidad, pero mientras tanto la responsabilidad, según la norma, es del órgano inferior. No habría una culpa por elegir mal, ineligiendo, ¿sí?, del órgano superior. Está bien, está claro, como la competencia es de él, puede decir, no, la verdad es que este órgano no me sirve, está cumpliendo mal la competencia, es un mamarracho, entonces o la reasumo o se la doy a otro. Claro que lo puede hacer, pero no por el simple hecho de haber delegado en el órgano inferior X. ¿Me entendió? Bien, Puede, profe, sí, gracias. puede adoptar otras medidas. Le podrán imputar en su caso no haber tomado las medidas urgentes para que se agrave determinada situación frente a las irregularidades en la ejecución de la competencia del órgano inferior, pero no por el mero hecho de haber delegado la responsabilidad va a ser del superior, porque ya se desprendió de la competencia. ¿Sí? ¿Alguna otra cosita? ¿Alguna otra duda que le genere? Profe, Sí. ¿en la vocación ya existe una delegación? No necesariamente. Por eso, yo les decía que el artículo 12 contempla expresamente la posibilidad de que, habiendo una delegación anterior, el superior decida abocarse en un asunto concreto del órgano inferior, del delegado. Pero puede no existir delegación porque son figuras completamente distintas, ¿sí? Que tienen que ver con formas de poder llevar adelante la actividad administrativa y esta organización. Entonces, como uno es una medida, la delegación que excepciona, como les digo, el principio de improrrogabilidad. El principio, en principio no se puede transferir, salvo que la delegación, la vocación estuvieran permitidas, ¿sí? Y nuestra ley de Santa dice, miren, sí se puede, salvo que la normativa diga que no. Pero hay materias, ojo, que no se pueden delegar. Pero puede haber supuestos donde ni siquiera hubo delegación y el superior hace uso de esta técnica que es para la intervención en actuaciones administrativas, en ejercicio de ese poder jerárquico. Por eso no es necesario que haya vocación. Puede darse el supuesto, pero puede que no. O sea, no es necesario, no es presupuesto ni requisito para la vocación que haya una delegación. Son figuras independientes. Pueden completarse, pero son figuras independientes. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Por eso yo les digo, miren esto, que la desconcentración, que la descentralización se nos hace una pelota a la vez. Bueno, estamos entrando ya en materia. Y ustedes van a ver cómo empiezan a vincularse todos estos conceptos después, como les decía, con los actos, con los recursos. ¿Cómo son los recursos cuando estamos hablando de un órgano desconcentrado, cuando es un órgano descentralizado? Miren, fíjense, el artículo 186 de la ley, vamos a avanzar un poquito, ya lo van a ver bien, pero cuando lo vean se van a acordar de mí de organización. Cuando habla del recurso de alzada que procede contra las decisiones de las autoridades superiores de los entes descentralizados, dice que el conocimiento, sí, 186, de este recurso por el Poder Ejecutivo está limitado al control de legitimidad. Fíjense, el 186, cómo se vincula con el artículo 18, el primero con casi el último.
y tiene que ver justamente por la naturaleza de esta organización. ¿Mm? ¿Alguna otra duda que quieran verla? Bueno, yo les pido por favor que vayan leyéndolo al práctico que está en la bolilla, lo vamos a empezar a desarrollar y vamos a ver distintos aspectos y les voy a mostrar para que vean cómo pueden darse distintas formas de organización y los conflictos de competencia que pueden darse en esta materia y cuán grave es que no se cumpla con los requisitos que yo les estaba comentando en el desarrollo de esta materia. ¿Alguna consulta, algo más, chicos? ¿Alguno tiene otra duda? Sí. Profe, disculpe, yo le quería preguntar acerca de cuando vimos los deberes del inferior, en los límites a los órganos de control, si me puede explicar eso. Los límites en cuanto al principio, al deber de obediencia. Sí, profe, a eso. Claro, los órganos de control no se les puede. ¿Esto qué quiere decir? Que un órgano superior, la administración tiene distintos órganos de control. Entonces, no podría, por ejemplo, un ministro decir a un auditor contable, arreglame los números, hacete lopa, hacete tonto, pásate por alto y vos dictaminá de que todo este procedimiento de licitación está perfecto. Perfecto, ¿sí? Que no hay ninguna mancha al tigre. ¿Qué tiene que hacer el auditor contable en ese caso? No, momentito. Usted será muy ministro del año, pero a mí usted no me puede dar ese tipo de instrucción. ¿Por qué? Porque yo solamente tengo que obedecer al contador, tanto que es mi superior jerárquico de mi área, pero ni siquiera en eso me puede dar órdenes. ¿Por qué? Porque es un área técnica. Entonces yo tengo que hacer como órgano de control, tengo que dictaminar conforme a la técnica, tanto que es la aplicable y en base a lo que yo estoy viendo. Y yo dictaminaré que está bien si yo considero que así lo es en base a tales técnicas y en base a lo que yo pueda constatar personalmente. Pero no me puede dar instrucciones sobre cómo ejercer esa auditoría que a mí me encomendaron. ¿Se entendió? Sí le podrá decir la autoridad superior del cual dependa de que usted tenga que cumplir funciones de 8 a 13 y de 15 a 17, de lunes a viernes. A lo mejor le podrá decir que tiene que usar uniforme. A lo mejor le podrá decir de que tiene que registrar la asistencia con la huella digital o con tarjeta, o no registrarla. Pero no le puede decir, como le digo, cómo ejercer esa función específica de control que tiene asignada. ¿Me siguen? Por eso es muy importante, porque a ustedes les va a tocar en su profesión, tanto ejerciendo el poder jerárquico, como también pudiendo ser un órgano inferior a los cuales se le aplique un poder jerárquico de manera incorrecta. ¿Alguna inquietud más? ¿Alguna preguntita más? Sí. ¿Podría dar un ejemplo de buena fe? La buena fe es una de las cuestiones más difíciles de probar. La mala fe, mejor dicho. De mala fe podría ser, a ver, cuando el funcionario que está a cargo de determinada tramitación administrativa a sabiendas que a lo mejor no se cumplió con un determinado paso previsto en el procedimiento, a sabiendas, ¿sí?,
hace inducir error, lo engaña al administrado y dicta un acto administrativo viciado. Por ejemplo, podría ser que a sabiendas que no hay un dictamen jurídico previo a la emisión del acto, sabiendo que es un vicio importante que puede invalidar su decisión, ¿sí? Lo engaña, le pone la zancadilla al administrado y dicta, como le digo, a sabiendas, dicta el acto para que después vaya al dictamen de Fiscalía de Estado y se lo boche y se lo invalide. ¿Me entiendes? Esto, como le digo, esto es a sabiendas. Por eso le digo que es algo de muy difícil prueba, porque estábamos metiendo en la esfera interna del funcionario que tiene que decidir. Por lo tanto, como que tendría que demostrarse, o sea, puede ser con testigos, con alguna prueba, con alguna filmación, con algunas fotos de que en realidad él tenía en la cabecita realmente, como le digo, ponerle la zancadilla al administrado para que, sabiendo que esto no se cumplió, le diga, sí, yo te dicté el acto que vos querías, pero sabiendo que le faltaba eso, o porque le faltaba algún papel especial que necesitaba ser acreditado, o por ejemplo, cuando llamó a licitación sabiendo de que al no tener la imputación previa del gasto, esa licitación pública era inviable porque no había imputación preventiva del gasto y era nula. Pero, como digo, tiene que demostrarse esa mala intención en el proceder del funcionario que decidió. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita, chicos? Profe, ¿podría volver a explicar el concepto de desconcentración? En la desconcentración, el ordenamiento jurídico le va a dar atribuciones a órganos inferiores dentro de un mismo órgano. Como le digo, el ejemplo de la policía, el del servicio penitenciario, hay un ordenamiento jurídico que tienen atribuciones concretas. Siempre, fíjense, hablamos del principio de especialidad, de especificidad, una razón de ser de cada órgano. La Dirección General de Inmuebles, por ejemplo, la Dirección General de Inmuebles no tiene personería jurídica, ¿sí? Siempre está en una relación jerárquica con un órgano superior dentro de un mismo órgano. Van a estar todos en base, en fila india, ¿sí? Van a tener una competencia específica. Pero acá hay un ordenamiento que le está atribuyendo específicamente y regularmente atribuciones a estos órganos. Por lo tanto, tienen una pequeña libertad de acción, sin embargo, están dependiendo del órgano central, es como que van de la mano, ¿sí? Pero con cierta independencia, por tener un hijito mayor de edad, ¿sí? Que siga en la casa, pero tiene un poquito de independencia. Distinto del hijo que ya se casó y vive fuera de la casa, es el órgano descentralizado. En cambio, el que es mayor de edad, pero tiene ciertas facultades, es el órgano desconcentrado. Viene la mamá y el papá, el ordenamiento jurídico, y le dan estas funciones permanentes, pero no se desprende de manera absoluta de la administración central, respecto de la cual siempre tiene un poder jerárquico muy intenso en principio. Como le digo, salvo cómo ejercer en concreto estas funciones desconcentradas. Como le digo, Dirección General de Inmuebles. No podría superior jerárquico, no sé, el secretario general de la Gobernación, decirle al director general de rentas, sí, puede ser de renta, o el director de inmuebles, cómo cumplir las funciones específicas que le han sido atribuidas por el ordenamiento. ¿Me siguen? Porque son específicas. Lo dice la misma norma.
está en los artículos. La ley nacional no lo trata, está específico en la ley de Salta. En los 17, artículos 17 y 18, desconcentración y descentralización. ¿Alguna otra preguntita, alguna inquietud, algo que no hayan entendido? ¿Sí? ¿Está todo bien? Bueno, entonces, vamos ahora. Bueno, la bolilla ya la terminamos. Vamos a salir de aquí. La bolilla ya la terminamos. Entonces nos vamos a ver, en principio, si Dios quiere, crucemos los dedos que todos tengamos internet, por favor, para ver el práctico, ¿sí? Y trabajar de nuevo insistiendo sobre los conceptos de esta bolilla. Bueno, muchas gracias por su atención, por su paciencia. Les pido disculpas por haber tenido estos inconvenientes de internet.